vamos a hablar sobre detectores de radiación, como por ejemplo las cámaras de ionización. Aquí en la imagen podemos ver una cámara de ionización con dos detectores. Son unos detectores de placas planas y paralelas. Entonces, vamos a comenzar. Como contenido, tenemos tipo de radiación, poder de frenado, propiedades generales de los detectores, modelo simplificado del detector, modo de operación, formación del pulso, regiones de operación, resolución, eficiencia, tiempo muerto, cámaras de ionización, contadores Geiger-Müller, detectores de centelleo y detectores de estado sólido. Tipo de radiación, podemos clasificar la radiación según radiación de partículas cargadas o radiación sin carga. La radiación de partículas cargadas pueden ser electrones, partículas alfa, partículas beta. La radiación sin carga, radiación electromagnética como rayos X, rayos gamma o neutrones. Entonces, cuando las partículas cargadas o la radiación electromagnética atraviesan determinado material, puede disipar, como dijimos antes, toda o parte de su energía al interaccionar con este medio. Y los efectos que producen permiten obtener información sobre las características de la radiación incidente. Así entonces podemos definir un detector de radiación como un dispositivo capaz de proporcionar una señal analizable o medible cuando esté alcanzado por la radiación. Los detectores tienen muchas aplicaciones, entre ellas puede estar el de la protección radiológica. Entonces, los detectores principalmente se basan en el conocimiento de las interacciones de la radiación con la materia. Entonces, las partículas cargadas interactúan con la materia por medio de fuerzas coulombianas con los electrones del material, y las partículas sin carga, como dijimos, transfieren toda o parcialmente la energía a los átomos del medio, como por ejemplo en el efecto fotoeléctrico o el efecto quantum. El poder de frenado es una característica importante en la interacción de las partículas cargadas con la materia. El poder de frenado se define como la cantidad de energía depositada por unidad de longitud. Esta cantidad de energía por unidad de longitud viene expresada de la siguiente manera. Puede verse que este poder de frenado es proporcional a n, que es la densidad del material, y es inversamente proporcional a la velocidad al cuadrado, a la velocidad de las partículas o a la energía. Y también es proporcional al número atómico del material absorbente. Entonces, en general, las partículas cargadas, cuando atraviesan un medio, depositan energía por unidad de longitud. Entonces, en la expresión anterior, como vimos, tenemos la densidad del absorbente, el número atómico del absorbente. Z pequeña por es la carga de la partícula, la velocidad de la partícula, y el potencial de ionización del medio absorbente. Entonces, si tenemos una partícula alfa, por ejemplo, o radiación gamma, que interactúa con un detector, ya que está compuesto, digamos, por un gas, interactúa con ese medio que sería un gas, entonces una partícula, tanto alfa o de quantum, genera una carga en el detector en un tiempo muy corto. Si no hay potencial aplicado al detector, la partícula tiene un tiempo de frenado, la partícula se detiene en el material, la partícula cargada. En gases, por ejemplo, ese tiempo de frenado es del orden de los nanosegundos, y en los sólidos del orden de los picosegundos. Entonces, por lo general, el detector, entonces son, en este caso, dos placas
planas y paralelas, donde dentro de esta placa se encuentra, por ejemplo, un gas, podría ser aire, y estos dos electrodos, estas dos placas, se le hace colocar una diferencia de potencial, la cual produce un campo eléctrico. Este campo eléctrico, entonces, al incidir la radiación sobre las moléculas del gas, ionizan estas moléculas y entonces los electrones se movilizan hacia el electrodo cargado positivamente o hacia el ánodo, y los iones se movilizan hacia el cátodo. Entonces, al incidir la radiación sobre el gas, que está a una cierta diferencia de potencial, ioniza las moléculas del gas, produciendo entonces un par electrón hueco. Los electrones se mueven hacia el ánodo y los iones hacia el cátodo. Entonces, hay una cierta carga recolectada, que por ejemplo en las cámaras de ionización hay un cierto tiempo en que esa carga se puede recolectar. En las cámaras de ionización son alrededor de unos milisegundos y en un diodo semiconductor alrededor de unos nanosegundos. Entonces, este tiempo va a depender de la movilidad de la carga dentro del detector y de la distancia que tiene que recorrer la carga para llegar al electrodo de recolección. Entonces, producto de una radiación, digamos que viene una partícula, se produce una carga en un cierto tiempo, que lo vamos a llamar tiempo de recolección de carga. Producto de esta carga en un cierto determinado tiempo, entonces se produce una corriente. Esta corriente tiene una duración que es el tiempo de duración de la carga, y la corriente tiene esta forma, tiene una forma de pulso. Un modelo simplificado, entonces, en el detector lo que se tiene es, cada vez que llega una partícula, produce un pulso. La altura de este pulso está asociada a la energía total cedida al material. Sin embargo, en cualquier proceso real llegan muchos cuantos de radiación o muchas partículas que interactúan durante un cierto periodo de tiempo. Si esta tasa es alta, si hay muchas partículas por una cantidad de tiempo, se puede producir una situación en la cual fluye por el detector una corriente producto de más de una interacción. Entonces podría haber un solapamiento de estos pulsos. Estos pulsos tienen un cierto tiempo entre pulsos. Ese tiempo entre pulsos tiene una característica aleatoria. Entonces viene una partícula, interactúa con el material, produce un pulso, viene otra partícula, produce otro pulso en un cierto tiempo, y esos tiempos de pulso, entre pulso y pulso, obedecen a un proceso aleatorio. En general obedecen a la distribución de pulsos. Esto se debe a que la radiación incidente puede provenir de una desintegración radiactiva, la cual también es producto de un fenómeno estadístico. Entonces, los modos de operación de los detectores de radiación pueden ser en modo de pulso, donde se registra y se cuenta cada pulso de manera individual. Se cuentan los pulsos que superan un cierto nivel. Y en este caso, interesa la intensidad de la radiación sin información energética. Por otro lado, también se puede usar el modo de pulso como espectroscopía de radiación. En este modo, se emplea cuando se requiere medir la energía de cada cuanto de manera individual. Entonces aquí estamos interesados en medir entonces las energías de la radiación, no así la información de intensidad de la radiación. Sin embargo, cuando las tasas de radiación son muy altas,
el modo de pulso no es práctico. En ese caso, se obtiene entonces, lo mejor es obtener un promedio temporal sobre muchos eventos individuales. Entonces, en ese caso se tiene el modo de corriente o el modo de voltaje cuadrático medio. Entonces, en el modo de corriente se tiene el detector, se conecta entonces a un medidor, a un picoamperímetro, y el picoamperímetro entonces mide una corriente promedio producto de la llegada de estos pulsos de manera aleatoria. Entonces, esa corriente promedio se puede escribir de esta manera, donde esta ecuación representa el promedio de cada una de estas corrientes o cada uno de estos pulsos, producto de la interacción de las partículas con, en este caso, con un gas. Entonces, en general, este tiempo de respuesta de positivo es mayor que el tiempo promedio entre pulsos. Entonces, ya dijimos anteriormente que el tiempo entre pulsos es una variable aleatoria. Los pulsos llegan con tiempos que están descritos aleatoriamente. Entonces, la corriente promedio está dada por el producto de la tasa promedio de eventos por la carga. Entonces, en esta ecuación, bueno, Q es la carga del electrón, R es la tasa de eventos, la tasa promedio de eventos, E es la energía depositada por evento y W es la potencia promedio requerida para producir un par electrón-ion. Entonces, esa corriente promedio que vimos anteriormente puede escribirse como la suma de una corriente constante más una componente fluctuante en el tiempo, como consecuencia de la naturaleza aleatoria en el tiempo de llegada de los pulsos. Entonces, una medida estadística de esa componente es el valor cuadrático medio, que sería esta expresión que está aquí. Entonces, existe entonces una variable aleatoria que depende del tiempo, que es producto del carácter aleatorio temporal de los eventos de radiación que interactúan con el detector. Entonces, una medida que toma en cuenta el carácter aleatorio es el valor cuadrático medio. Entonces, como vemos en esta expresión, aquí tenemos el valor cuadrático medio de esa variable temporal. Entonces, la desviación estándar es entonces la raíz cuadrada de ese valor cuadrático medio. Entonces, la desviación estándar en el número de eventos recolectados sobre un periodo de observaciones puede escribirse como la raíz cuadrada de ese número de eventos recolectados. En este caso, esa desviación estándar puede escribirse como la tasa de eventos ocurridos, la tasa promedio de eventos ocurridos en un tiempo t. Entonces, si cada pulso contribuye con la misma carga, la relación entre el promedio temporal de las desviaciones estándar de las rotaciones aleatorias en la llegada del pulso y la corriente promedio se puede escribir de esta manera. Entonces, aquí se toma en cuenta ese carácter aleatorio del tiempo entre pulsos. Entonces, no solamente que el amperímetro está midiendo, digamos, el amperímetro mide una, o el picoamperímetro mide una corriente promedio, pero en el proceso de detección de la radiación se toma en cuenta el carácter aleatorio del tiempo entre pulsos. Entonces, que está tomado en cuenta en esa variable temporal. Entonces, este resultado es útil para estimar la incertidumbre o los errores asociados con una medida
en el modo de corriente. Entonces, en la expresión anterior, como dijimos antes, esta expresión es el promedio temporal de las desviaciones estándar en la medida de la corriente. T es el tiempo de respuesta del pico en perímetro y 0 es la corriente promedio que se lee en el pico en perímetro. Entonces, este resultado solo toma en cuenta las fluctuaciones aleatorias en el tiempo de llegada de los pulsos y no las fluctuaciones en la amplitud del pulso. Sin embargo, las fluctuaciones en la variancia de las fluctuaciones de la amplitud es pequeña en comparación con la del tiempo, por lo que en general resulta despreciable. Otro modo es el modo de voltaje cuadrático medio. Entonces, en este caso también se hace uso de circuitos que elevan al cuadrado o toman en cuenta el valor cuadrático medio, hace un cierto promedio también, y ese valor cuadrático medio de la variable temporal, entonces, es proporcional a la carga al cuadrado. Entonces, este modo se emplea en ambientes mixtos, donde hay presencia de más de un tipo de radiación, donde la carga producida por un tipo de radiación difiere de manera sustancial de la producida por otra. Entonces se usa cuando hay presencia de más de un tipo de radiación. El otro modo es el modo de pulso. Entonces en este modo de pulso se preserva la información temporal y de amplitud de los elementos individuales. Entonces tiene el detector. Por lo general el detector está conectado con un circuito RC, donde la salida finalmente de la señal es el voltaje en la resistencia. Sin embargo, en este modo de pulso, nosotros vamos a ver entonces que ahí se pasa una cierta radiación por el detector gaseoso en este caso, entonces se produce una corriente que es un pulso que tiene un cierto tiempo de duración. En este caso, entonces, podemos ver que si ese RC es menor que ese tiempo de recolección de carga, entonces podemos tener que ese voltaje a la salida del detector es el mismo pulso. Y si RC es mucho mayor que ese tiempo de recolección de la carga, entonces el voltaje es como si fuera el voltaje en un condensador, carga sobre el condensador. Pero vamos a ver más adelante entonces cómo es la formación de este pulso. Por ejemplo, en una cámara de ionización. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos dos placas planas y paralelas, ¿verdad?, conectadas a una diferencia de potencial y a un receptor. Entonces, la señal de salida del detector se obtiene aquí en la resistencia, como dijimos anteriormente. Entonces, tenemos los electrodos colectores. Si se produce una radiación que interactúa digamos, con el gas dentro del condensador o dentro del detector, entonces se produce, como dijimos antes, un par electrón-ion. El electrón se mueve entonces hacia el electrodo con carga positiva o con diferencia de potencial positivo, y el ion con potencial negativo. Entonces supongamos que la interacción ocurre a una distancia x0 del electrodo colector o del electrodo a potencial positivo. Entonces los electrones se van a mover hacia allá, hacia el potencial positivo, y los iones hacia el potencial negativo. Entonces, si
Veamos entonces cómo hacer la formación de ese pulso. Vamos a ver cómo sería la función que genera ese pulso. Si las cargas se mueven a una distancia de X, digamos que esta carga se mueve a una cierta distancia diferencial de X, de acuerdo a la conservación de la energía, el trabajo hecho sobre la carga es igual al cambio de la energía electrostática, lo cual se puede escribir de la siguiente manera. Este sería el trabajo hecho sobre la carga, que sería la fuerza por la distancia, ¿verdad? Y este sería el cambio de la energía electrostática. Ese cambio de energía electrostática se puede escribir de la siguiente manera. Puede aproximar a la diferencia potencial por el cambio en la carga negativa más el cambio en la carga positiva. Entonces, el voltaje en el resistor es el resultado del cambio en la carga, porque el resistor está en paralelo con el detector o con el condensador de placas paralelas. Entonces, el voltaje es la carga, digamos, la carga sobre el condensador. Entonces, la carga está compuesta por cargas positivas y cargas negativas. Entonces, de acuerdo a la ecuación anterior del balance de energía, entonces esta ecuación podemos sustituirla por el trabajo hecho sobre la carga. Sustituimos. Entonces, ahora hacemos, si llamamos a W más la velocidad de los iones y W menos la velocidad de los electrones, entonces este diferencial de X o este diferencial de distancia que recorrerían los iones y diferencial de distancia que recorren los electrones, podemos cambiarlo por la velocidad por el tiempo. Y la diferencia de potenciales entre el campo eléctrico me daría la distancia de las placas, la distancia entre las placas. Entonces, pasando a estas longitudes a velocidades por velocidad por tiempo y haciendo esta integral de 0 a t a un cierto tiempo, entonces simplemente me queda esta expresión que es una expresión lineal en el tiempo. Si estas velocidades son, digamos, son constantes. Entonces, valores típicos de las velocidades de los iones son de 10 metros sobre segundo y las velocidades de los electrones son de 10 a la 4, 10 a la 5 metros sobre segundo. Es decir, son la velocidad que alcanzan los electrones o que los electrones viajan dentro del detector son 1000 veces mayor que la velocidad con que viajan los iones. Entonces, ese voltaje en el resistor es una función lineal del tiempo. Entonces, el electrón alcanza, como vimos, más rápidamente el ánodo que el ion el cátodo. Entonces, si llamamos T más el tiempo que tarda el ion en alcanzar el cátodo, como dijimos, eso pueden ser unos milisegundos, y el tiempo menos, el tiempo que el electrón alcanza el ánodo, que es mucho más rápido, este tiempo puede ser de unos microsegundos. Entonces, la expresión anterior para el tiempo menor que ese T menos, entonces ese voltaje en la resistencia, el resistor cambia linealmente con el tiempo, como dijimos anteriormente, y tenemos esta ecuación, ¿no? Que es una ecuación que crece con el tiempo linealmente. Entonces, para T mayor que T medio, que T menos, entonces, para ese tiempo, ya el electrón ha recorrido la distancia x0. Entonces, W por T es x0, que es la distancia que ya recorrió el electrón. Eso para tiempos mayores que ese tiempo en que el electrón alcanza
el electrodo de recolección. Y para el tiempo mayor que T más, a un tiempo muchísimo más largo, entonces fíjense ustedes que esto tiende a una constante. ¿De acuerdo? O sea, para tiempos mayores que T más, prácticamente el voltaje en el resistor es constante. Entonces, si N electrones iones son producidos, lo que tenemos para ese tiempo más es que es una constante. Para ese tiempo, ese valor es una constante. Finalmente, después de T mayor que este tiempo, alcanza el valor máximo negativo. ¿De acuerdo? Porque esto tiene un signo negativo aquí. Entonces, la señal de salida del detector es una señal que para tiempos muy pequeños crece linealmente con el tiempo, y para tiempos mayores, que este tiempo T menos, característico del tiempo en que tardan los electrones en llegar al electrodo recolector, entonces crece linealmente y después de este tiempo la señal permanece constante. Entonces, esta sería la forma de la señal de voltaje que tendríamos en el resistor que está conectado al detector, a las placas paralelas. Entonces, esa señal no es adecuada para contarla como un pulso. Entonces, el método usado en la práctica es cortar la señal en ese tiempo igual a T menos, que es el tiempo de los electrones. Entonces, esa señal, lo que se hace es que esa señal que teníamos anteriormente, señal que teníamos aquí anteriormente, entonces se introduce como alimentación de un circuito RC. Entonces, lo que se tiene ahora a la salida, digamos, ahora el detector va a estar compuesto, entonces, ahora por las placas paralelas, el resistor de salida, y vamos a tener el voltaje que vimos anteriormente, la forma que vimos anteriormente, y un condensador y una resistencia dispuestos de esta manera, y la señal de salida va a ser este voltaje en este otro resistor. Entonces, para T entre 0 y T menos, entonces, como vimos antes, S sub I, esta señal de entrada, es una señal que crece linealmente, o una función lineal o una rampa. Entonces, para este tipo de señal que crece linealmente, o comúnmente llamado rampa, la señal en la salida para el circuito RC, en la salida en el resistor, en el R0, viene dada por esta expresión. Entonces, si graficamos esa expresión, si esta es la rampa, digamos, que crece con el tiempo, linealmente, rampa unitaria, digamos, entonces la salida en el receptor sería esta función, que es una función que también crece en el tiempo, pero crece de esta manera. Entonces, para T mayores que ese tiempo de los electrones, como vimos anteriormente, ese voltaje es esencialmente constante. Entonces, a la salida de este circuito RC, lo que tenemos es una señal que decae en el tiempo, como 1 entre RC o un tiempo característico de este RC. Entonces, la señal del pulso en una cámara de ionización, que va a ser contado realmente, tiene esta forma. Entonces, el pulso
que va a ser contado, o el voltaje a la salida del detector, son pulsos que tienen una forma que para T menor que ese tiempo de electrones crece de esta manera, y para T mayor que el tiempo de electrones decae exponencialmente.